Camila Brechena, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer estar acá. Bueno, yo cuento, y aunque te dé un poco de vergüenza o plancha, diríamos en chileno, A ver. ¿ya? Yo he dicho que tú eres una historiadora joven, brillante, con los enfoques más novedosos que me ha tocado escuchar y que hace que uno se apasione con la historia argentina. Bueno, así gracias. que, no, súper merecido. Y quisiera preguntarte, ¿qué tan única es esta elección? A ver, esta elección es, yo diría, un punto de inflexión en nuestra historia. Y es un punto de inflexión porque vamos dos vueltas electorales y en cada una aparece una novedad nueva. En las PASO, en las internas, gana Javier Milei, un candidato libertario, nunca un candidato libertario, liberal, sobre todo en lo económico, no tanto en lo político, que es más bien conservador, no podría decir, pero liberal en lo económico, había salido primer candidato, el candidato más votado en una elección en un país que tiene una fuerte tradición bipartidista. Entonces, de repente aparece una tercera fuerza liberal que sale primero en la elección que tuvimos interna. Después, la otra cosa inédita que tuvo esta elección es que en lo que sería la primera vuelta electoral, gana, o sea, Milei se plancha en los votos y gana, sale primero el candidato que hoy es el ministro de Economía, pero en una economía que está fragilísima, en una economía que está en crisis, en una economía donde tenemos muy arriba del 100% de inflación ya para esta altura, y que sin embargo, ese candidato que había salido tercero en la vuelta anterior, ahora pasó a un primer puesto con un 37% de los votos. Entonces ahí ya tenés dos sorpresas que hacen que esta elección sea inexplicable, sea difícil de explicar, y que nos dan la pauta de que puede cambiar, y eso puede ser un punto de inflexión, el sistema de partidos argentino, el sistema político argentino. Entonces, Ya te voy a preguntar de aquellos cambios, pero antes, recorriendo la historia argentina, tú has acuñado un concepto de que esta elección es como aluvional. Sí. ¿Hay algún momento de la historia argentina a la que se pueda comparar este que estamos viviendo? sí, algunos dicen, bueno, esto puede ser parecido a cuando aparece Perón en 1900, cuando gana Perón las elecciones en 1946. Perón era, en ese momento, pertenecía al régimen militar y había sido secretario de Trabajo y Previsión, ¿no? Y Perón, bueno, cae preso, no importa, pero hay una gran movilización el 17 de octubre de los trabajadores, de todos los trabajadores que piden la liberación de Perón, que es como algo aluvional. Era algo que no se esperaba. Miles y miles de trabajadores salen a la calle a pedir la liberación de Perón y esos miles de trabajadores después votan a Perón. Eso era algo bastante inesperado. Aparece de golpe un personaje nuevo que ve un vacío en la representación, que logra representarlo y que se instala y crea una nueva identidad política que es el peronismo que sobrevive hasta hoy. Algunos dicen, bueno, en la elección de Milei, en ese 30% que saca Milei hace 2 meses, en agosto, había algo de aluvional, algo de inesperado. Las encuestas daban, bueno, podía ser un 17, un 20%. Ahora, sacar un 30% en un país donde el liberalismo estuvo bastante eclipsado a lo largo del siglo XX, bueno, era toda una novedad y era algo aluvional. Ahora, lo que Perón representaba en el 45, que era a los trabajadores, es algo mucho más estructural que lo que hoy representa Milei, que es más un voto bronca. Entonces, hay una similitud en lo aluvional, pero hay una diferencia grande. ¿En qué están representando? ¿Cuánto se puede construir una identidad política con algo volátil como es el voto bronca? Bueno, eso es más difícil. Ven que es entretenido escuchar a Camila porque en verdad te hace vibrar con la historia argentina y quiero llevarte a proyectar esa historia. ¿Cómo podría cambiar la historia argentina esta elección si gana Massa y si gana Milei? Yo creo que, en principio, gane quien gane, el peronismo tal como viene, como lo conocemos en las últimas 2 décadas, que es principalmente un peronismo de tipo kirchnerista, va a renovarse o tiene que pensar en una renovación. Incluso gente muy cercana a Cristina, como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo: los peronistas tenemos que empezar a cantar nuevas canciones, ¿no? Que está queriendo decir, bueno, hay que cambiar un poco el discurso, porque esa identidad bien estadocéntrica, mercado internista, evidentemente no está pregnando. Entonces, el peronismo, que ha sido muy plástico a lo largo de la historia y se ha renovado en distintos momentos, con Menem, por ejemplo, el propio Perón se ha renovado, bueno, seguramente estemos frente a una posible renovación del peronismo, una renovación que va a ser de una manera, si gana Massa, seguramente en ese caso Massa se convertiría en el líder del peronismo y esa renovación tendría la marca de su identidad, ¿no? Y hay que ver qué pasa si pierde el peronismo, que seguramente tendría que renovarse, pero donde ahí va a haber una crisis de liderazgo
es una crisis de liderazgo que está viviendo el peronismo hace mucho tiempo. Ahora, si gana Milei, también hay una reconfiguración. ¿Por qué? Bueno, porque la aparición de Milei como una fuerza mayoritaria e importante hizo que lo que era hasta entonces la oposición, Juntos por el Cambio, tuviera que readaptarse. Está medio quebrado, de hecho, Juntos por el Cambio. Del quiebre. Entonces tenés a un sector que se va con Milei y a un sector que es el radicalismo y una parte del PRO que no quiere hacer una alianza con Milei. Entonces eso va a significar, uno podría llegar a pensar que puede haber un sistema de partidos más fragmentado en la Argentina, un país... Es lo que hemos visto en América Latina, además. Muy común en América Latina. Argentina tenía una tradición bastante bipartidista, o por lo menos en los últimos años bicoalicional, dos coaliciones, una peronista y una no peronista, podría tener tres, ¿no? Podría estar más fragmentado. Entonces eso puede ser un cambio muy importante. Ni hablar de la economía, ¿no? Digo, el plano económico es un poco más... es de mucha mayor incertidumbre actualmente. Quisiera preguntarte, Camila, explícale a los chilenos qué es la famosa grieta cuando y dice Massa, por sí o por no, hemos estado todo el día porque en el debate, para quienes no lo vieron, Massa le preguntaba a Milei, por sí o por no, Milei, ¿vas a hacer esto o no vas a hacer esto? Entonces el por sí o por no está muy de moda aquí en Argentina, ¿sí? El por sí o por no todo el rato. Entonces quería preguntarte que le explicaras a los chilenos ¿en qué consiste este concepto de la grieta? Y todos dicen, es que la grieta sigue fuerte, es que hay que superar la grieta. Cuéntale a los chilenos qué es la grieta. En Argentina hace por lo menos, yo diría, 15 años, pero en distintos momentos de la historia esto ha pasado. Vivimos la política con una polarización, con un nivel de antagonismo, donde los adversarios políticos no son capaces de pensarse como adversarios, sino como enemigos. Y donde la convivencia política entre sectores que piensan diferente y que tienen partidos políticos diferentes es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque no reconoces la legitimidad del otro. Porque desde el peronismo no se reconoce la legitimidad de la oposición y desde la propia oposición no se reconoce parte de la legitimidad del peronismo. Entonces, la sociedad argentina, en primer lugar la dirigencia política, pero eso permeó en la sociedad, bueno, vive la política casi como un partido de fútbol, o peor, en el sentido de que, bueno, no hay puentes de diálogo por momentos. Hay una grieta que los separa. Que nos separa y que es un problema, porque si vos solo podés pensar en términos antagónicos, no podés acordar ciertas cosas. Argentina tiene ese problema hace por lo menos 15 años y eso yo creo que tiene un costo económico. Digo, tenemos dificultades para acordar algunos consensos básicos de la economía relacionados con el equilibrio fiscal, cuál va a ser el motor de crecimiento de la economía, qué tiene que hacer el Estado, a dónde tiene que invertir. No hay un diagnóstico común y no hay posibilidad de diálogo y muy poca negociación, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que define la grieta, que hemos tenido grietas en el siglo XX, la grieta entre peronismo y antiperonismo, radicales, antirradicales, unitarios y federales en el siglo XIX, pero bueno, cada una de estas grietas tiene una fisonomía particular, ¿no? Quisiera ir, porque ya se nos va acabando el tiempo, ustedes desde el estudio me van contando vía WhatsApp o por la interna hasta cuándo tenemos, porque yo si no me quedo aquí hasta la 1 de la mañana conversando con Camila, se los advierto, así que ustedes nos avisan. Pero quisiera ir cerrando preguntándote un par de cosas breves. Lo primero, ¿qué puede explicar, mirando la historia, el presente, el futuro, el pasado, todo, qué puede explicar que un ministro de Economía, sin duda muy talentoso como candidato, o sea, absolutamente, con una preparación política impresionante, está en la segunda vuelta y con chances de ser presidente teniendo una economía, aunque él dice esto es heredado, esto viene del macrismo, con un 140% de inflación y donde hay 40% en la pobreza, en fin, no sé, 50% en la pobreza en Buenos Aires con déficit fiscal. ¿Qué explica eso? Es algo muy llamativo porque quema un poco los papeles de la ciencia política, donde uno dice, bueno, el voto tiene un componente económico muy fuerte, la gente está mal económicamente y te va a votar en contra. Entonces, es algo sorpresivo. Yo creo que eso está relacionado con la fuerza que tiene el peronismo como identidad política en la Argentina desde hace más de 80 años, donde el peronismo tiene podría decir, un núcleo duro, un electorado que es muy leal y que la lealtad es una expresión que suele usar el peronismo para describirse a sí mismo, que es muy leal incluso en los peores contextos y momentos económicos, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de la explicación está en esa fidelidad de un electorado peronista que le permite tener en este momento a Massa, bueno, un piso que es del 37%, ¿no? Sí. Y
Cuando tú piensas ciertas figuras, ¿cómo van a pasar a la historia? Está completamente eclipsada por ahora Cristina Fernández. Sí. Pero termina la primera vuelta y aparece con una entrevista al expresidente Correa de inmediato. Pero después desaparece a conveniencia también de Massa, ¿no? ¿Cómo crees que ella va a pasar a la historia? ¿Cuál va a ser como el juicio cuando nos alejemos? Qué difícil hacer historias del presente, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que siempre la historia se reinterpreta a la luz del presente. Entonces, seguramente cómo la van a ver a Cristina Kirchner en 10 años no sea la misma manera en cómo la van a pensar en 50 años. Te pongo un ejemplo. El presidente Carlos Menem de la Argentina en los años 90, el que hizo reformas neoliberales, no sé. El consenso de Washington. Exacto. Cuando se fue en el 2001 era odiado. Durante el kirchnerismo era un presidente al que todos vapuleaban, desde el kirchnerismo lo vapuleaban. Ahora en este contexto de crisis, de repente hay un montón de gente y de candidatos que reivindican a Menem. ¿Por qué? Bueno, porque Menem sacó a la Argentina de la hiperinflación en el 91. Entonces, a la luz del presente, hoy a Menem se lo ve distinto que hace 5 años y se lo reivindica de otra manera. Entonces, yo creo que eso puede pasar con Cristina Kirchner. Ahora bien, sin duda Cristina Kirchner ha generado durante su presidencia tantos amores y odios, ¿no? Por oposición y por apoyo, que no hay duda que se convirtió ya en una página central de la historia donde van a seguir peleándose batallas por darle significado a esos 8 años de su presidencia, ¿no? Bueno, y ni hablar de su pospresidencia, pero digo, a darle, ¿cómo vamos a interpretar eso? Bueno, yo creo que así como hay interpretaciones muy encontradas sobre el peronismo, creo que va a haber ese tipo de batallas por la historia cuando se recuerde el kirchnerismo en un futuro, ¿no? Ahora, ¿qué tan fuerte o qué tan débil crees tú que está a la luz de la historia justamente la democracia hoy día en Argentina? Bueno, eso es un tema, porque la Argentina sale de la transición a la democracia en 1983, se cumplen 40 años con un consenso muy fuerte, ¿no? Un consenso muy fuerte que es dictadura nunca más, democracia, justicia, llevar a juicio a los militares que violaron a los derechos humanos. Y eso le podríamos llamar el consenso del nunca más, el consenso alfonsinista, el consenso democrático. De izquierda a derecha, era transversal antes. Era muy transversal, digo, ahí hubo fue el alfonsinismo y el radicalismo el que impulsa los juicios a los militares, esa transición. Déjame recomendar una cosa, la película 1985, para quien no la haya visto, absolutamente una buena recomendación. Pero el peronismo apoya esos juicios y la sociedad civil apoya eso. Entonces hubo ahí algo transversal. Y de definir a la dictadura como terrorismo de Estado. Lo que pasó en esos años fue terrorismo de Estado. Algunos dirigentes ahora empiezan a cuestionar eso. Por ejemplo, Milei y su vicepresidenta, especialmente Villarroel, dicen no fue terrorismo de Estado, fue una guerra y los militares cometieron excesos. Eso, digo, es romper un consenso que tenía el radicalismo, el peronismo, distintos sectores. Cuestiona las cifras también de detenidos, de torturados. Y ahí a mí me parece que digo, hay todo un discurso que es bastante antidemocrático. Incluso Milei dice, si vos le preguntás a Milei, y lo dijo en varios discursos, ¿cuándo se jodió la Argentina? ¿Cuándo empezó la decadencia en la Argentina? Él dice, 1916. ¿Qué pasó en 1916 en Argentina? Bueno, es cuando Argentina entra en la democracia de masas, cuando empieza el sufragio universal, secreto y obligatorio. Entonces, decir que Argentina se jodió cuando entra en su era de democracia de masas, es tener una postura frente a la democracia. Entonces, yo creo que hay discursos que están cuestionando la democracia y que tienen cierta pregnancia en la sociedad, que espero yo creo que la democracia argentina tiene anticuerpos muy fuertes, ¿no? Que puede aguantar esos discursos, pero digo, ya que estén, bueno, dice algo de la situación actual, ¿no? Y lo otro que pareciera decir algo también es cómo los políticos que no son los de Milei, no me estoy refiriendo al peronismo, me estoy refiriendo también a Juntos por el Cambio, ¿qué ha pasado ahí que de alguna manera han ido deslegitimando la democracia en su efectividad? Y una democracia que termina sin hacerle sentido a los ciudadanos que prefieren a veces opciones por fuera de la democracia y que, digo, no se ve solamente en América Latina, pero hay también una responsabilidad ahí. No, yo creo que Argentina tiene claramente un problema de capacidades estatales, ¿no? Tenemos un problema que es que el Estado no puede aplicar las políticas públicas que debería o que promete.
Eso, ese cuestionamiento a las capacidades del Estado y esa deficiencia del Estado se va mutando y se va convirtiendo en un cuestionamiento al régimen democrático. Entonces, yo creo que eso es un problema, porque al tener un Estado que está débil, un Estado que no logra responder a las necesidades básicas de la gente, de salud, vivienda, educación, alimentación, tenemos índices de pobreza altísimos, eso lleva a que necesariamente se termine cuestionando la democracia como régimen. Las promesas que esa democracia había ofrecido hace 40 años no se terminan de cumplir y eso genera ciertos cuestionamientos. Igual también hay que mirar que los cuestionamientos a la democracia liberal no son solo de Argentina, sino que en el mundo, ¿no? Hay como toda una ola de cuestionamientos a la democracia liberal de la cual lamentablemente no nos salvamos. Para cerrar, ¿cuáles son los signos de los tiempos que vemos en esta elección y que pueden ser comunes no solo a Argentina, sino a otros países de América Latina, y cuáles son propios de esta sociedad? Bueno, yo creo que hay algo común internacional que está relacionado con esto de la democracia liberal y con la emergencia de personajes outsiders, anticastas, con un discurso populista en algún punto, pero con una particularidad, pienso en el caso de Milei, es un populismo muy liberal libertario, es decir, es un populismo que no tiene un discurso proteccionista, ¿no? A lo Bolsonaro, a lo otro, es un populismo que busca abrirse. Entonces, hay algo, como una quinta vía. Claro, hay algo como de los tiempos por el discurso anticasta, por el estilo populista, pero con una lógica más liberal libertaria. Entonces, eso lo hace como algo particular, ¿no? Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Buenos Aires. Estamos en vivo y en directo. Son las 11:46, así que gracias por acompañarnos. Un placer para mí, un saludo a todo Chile. Ahí está, pues, Jacinta, las habíamos prometido una tremenda historiadora, una tremenda analista, un ojo muy agudo para la realidad. Lo vemos en Camila y además impresionante, siempre lo decimos, no nos cansamos de decirlo, cómo el ciudadano, la ciudadana argentina tienen punto de vista, tienen opinión, incluso el que dice, no, yo no sé nada de política, habla 2 minutos y la verdad es que el análisis que te hace es impresionante.